Hola bachilleres, este día hablaremos sobre la dinámica espaciotemporal de los fenómenos geológicos. Así que dicho esto, comencemos. En esta lámina explicaremos qué es un fenómeno geológico. Para entenderlo mejor, comenzaremos definiendo qué es un fenómeno geológico. Esto se puede definir como un agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Es decir, cuando hablamos de fenómenos geológicos, nos estamos refiriendo a aquellos eventos que se originan de una causa directa, como el movimiento de las placas tectónicas, sismos u otros que se den en la corteza de nuestro planeta. En esta lámina se pueden ver algunos ejemplos de fenómenos geológicos, y de los cuales seguramente ustedes conocen otros ejemplos. En esta diapositiva nos referimos a los riesgos geológicos. Como pueden ver, los seres humanos y nuestras infraestructuras están constantemente amenazadas con los diferentes fenómenos geológicos. Vale la pena entonces poner atención a estos fenómenos que se convierten en riesgos potenciales y cuyo conocimiento es necesario porque pueden causar grandes desastres y debemos estar preparados cuando ocurren. Y de esta forma, tratar de disminuir su impacto. Hablaremos ahora de la clasificación de los riesgos geológicos. Los riesgos geológicos se pueden clasificar en tres grandes categorías de acuerdo a su origen. En primer lugar, tenemos los originados directamente por la dinámica de procesos geológicos internos, es decir, aquellos que se originan debajo de la corteza terrestre. Dentro de estos podemos mencionar, como por ejemplo, volcanes, los terremotos y los tsunamis. Los dos primeros de elevada incidencia en nuestro país, aunque los tsunamis también ocurren en El Salvador, como veremos más adelante. En segundo lugar, podemos clasificar los riesgos geológicos en aquellos derivados directamente de la dinámica de los procesos geológicos externos. Es decir, aquí nos estamos refiriendo a aquellos procesos geológicos que se originan arriba de la corteza terrestre, es decir, en la parte donde habitan los seres humanos. Y como por ejemplo, podemos mencionar las inundaciones y movimientos gravitacionales. Al igual que los riesgos mencionados anteriormente, los de esta segunda categoría también son riesgos geológicos de alta incidencia en nuestro país, pues como de todos es conocido, las inundaciones son bastante frecuentes durante la estación lluviosa. Como ejemplo de movimientos gravitacionales, podemos mencionar la caída de rocas o los desprendimientos de laderas, es decir, aquellos procesos geológicos que se dan por acción de la fuerza de la gravedad. En el tercer lugar podemos mencionar a los riesgos geológicos inducidos o provocados por la intervención y modificación directa del ser humano sobre el medio geológico y la dinámica de diversos procesos geológicos naturales. Aquí podemos mencionar como ejemplos a los accidentes en explosiones mineras o las inundaciones ocasionadas por intervenciones humanas no planificadas o que sufrieron fallas en su infraestructura, como sería el rompimiento de un dique o una represa. También el vertido de minerales en los ríos o el mar, etc. Hablemos ahora más detalles sobre los procesos geológicos internos. Dentro de los procesos geológicos internos, para nuestro país tienen gran importancia los sismos, ya que prácticamente estos ocurren a diario y pueden llegar a causar daños importantes, pérdida de vidas humanas o pérdidas en la infraestructura. Recordemos que los sismos son un proceso geológico interno, debido a que se da por la fractura y el desplazamiento de masas rocosas en el interior de la Tierra, y que esto causa movimientos en la superficie de la corteza terrestre, que percibimos como temblores o terremotos. Más adelante, y por su importancia en El Salvador, dedicaremos una clase para conocer mejor este riesgo geológico. En esta lámina
hablaremos sobre otro proceso geológico que tiene su origen debajo de la corteza terrestre y que además tiene alta incidencia en El Salvador. Nos estamos refiriendo al vulcanismo, pues como sabemos, nuestro país tiene una gran cantidad de volcanes y estos tienen potencial de destrucción elevado, de tal forma que muchos de nuestros volcanes activos se encuentran constantemente monitoreados por el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El vulcanismo se define como un fenómeno geológico que es una manifestación de la energía interna de la Tierra que afecta principalmente a las zonas inestables de la corteza terrestre. En esta diapositiva comenzaremos a hablar de los tsunamis. Como muchos de los procesos geológicos internos, los tsunamis son importantes por el alto potencial destructivo que tienen. Quizá muchos de ustedes recuerden o conozcan grandes tsunamis que ocurrieron en este siglo y que afectaron a países como Japón e Indonesia. Pero también hubo otros tsunamis de menor magnitud que han afectado otros países como Chile, Grecia, Turquía e incluso un pequeño tsunami afectó a El Salvador el 26 de agosto del año 2012, afectando la península de San Juan del Gozo en el departamento de Usulután. Les invito a que busquen información sobre este tsunami en la internet. En esta diapositiva hablaremos un poco sobre cómo se producen los tsunamis. Esto básicamente se producen cuando se dan grandes sismos dentro de los océanos, y estos sismos producen una fuerza tal que son capaces de mover verticalmente grandes cantidades de agua, que son impulsadas a gran velocidad en todas direcciones y que muchas veces llegan hasta los centros poblados, pudiendo causar grandes daños. Un tsunami también puede ser causado por grandes derrumbes. Por ejemplo, si se llega a derrumbar una montaña a la orilla del mar, esto puede generar una ola bastante grande y de tal magnitud que cause daño a poblaciones que se encuentran en su camino, aunque en este caso en particular sería ocasionado por un proceso geológico externo. Como podemos ver en esta diapositiva, los tsunamis también ocurren en El Salvador. Existe un largo registro de estos eventos en nuestro país. Esto es importante de mencionar porque mucha gente vive pensando de que los tsunamis solo ocurren en Asia o en otras partes del mundo y que no pueden ocurrir en El Salvador. Pero la verdad es que hay muchos registros de tsunamis ocurridos en nuestro país y por lo tanto se origina de un proceso geológico interno que representa una amenaza de la cual debemos tener siempre mucho cuidado. Como podemos apreciar en esta lámina, un gran tsunami causó daño de importancia en El Salvador y ocurrió entre Garita Palmera en el departamento de Aguachapán hasta el departamento de La Paz en el año 1902. E incluso hay otro que ocurrió cuando se construía el puerto de Acajutla y que causó daños a la infraestructura que en esa oportunidad se estaba construyendo. Ahora nos referimos a los procesos geológicos externos. Otro de los procesos geológicos externos son los conocidos como movimientos gravitacionales. Estos son muy frecuentes en El Salvador y la mayoría se desencadenan al combinarse con fenómenos hidrometeorológicos o sismos que pueden causar la caída o desprendimiento de laderas, avalanchas, etc. Dentro de los procesos geológicos externos podemos mencionar aquellos que tienen origen por el clima, como los huracanes, las depresiones tropicales, las tormentas tropicales, etc. Es decir, que estos se generan arriba de la corteza terrestre y por eso son procesos geológicos externos. Y dentro de los procesos geológicos externos también están aquellos que son de origen antrópico, es decir, son causados por modificaciones que hace el ser humano, como cuando se rompe una presa o cuando hay inundaciones porque hicimos alguna intervención en un río que no fue bien planificada.
Pasaremos ahora a hablar un poco sobre los principales fenómenos geológicos en El Salvador. En primer lugar, mencionaremos las erupciones volcánicas. De todos es sabido que El Salvador es un país donde existen muchos volcanes y que contamos con una buena cantidad de volcanes activos, los cuales son monitoreados constantemente por el Ministerio de Medio Ambiente, debido a que representan una amenaza. Siguiendo con el tema de las erupciones volcánicas, y como vemos en esta lámina, un proceso eruptivo de un volcán se da cuando el magma llega a alcanzar la superficie terrestre, siendo expulsado al exterior de la corteza terrestre, a través de fisuras o de los cráteres de un volcán. Otro de los fenómenos geológicos importantes en El Salvador son los terremotos o sismos. La mayor parte de estos ocurren en la llamada zona de subducción, que es donde se juntan las placas tectónicas, y que en nuestro caso son las placas de Coco y la placa del Caribe. Estas, a su vez, generan una gran cantidad de fallas geológicas dentro del territorio nacional. Es por eso que los sismos son frecuentes en El Salvador, ya que existe una gran cantidad de fallas que atraviesan nuestro territorio nacional. También, un fenómeno geológico muy importante en El Salvador son los deslizamientos de tierra. Todos sabemos que nuestro país es un país bastante montañoso y por lo tanto existen pendientes pronunciadas que crean condiciones para que los deslizamientos de tierra o los desprendimientos de rocas sean muy frecuentes. La formación de cárcavas es algo bastante frecuente en nuestro país e incluso tenemos la cárcava conocida como la zompopera en el departamento de Chalatenango y que es considerada como la cárcava más grande de toda la región centroamericana. Bueno, bachilleres, hasta aquí la clase de hoy. En las siguientes láminas podrán ver la bibliografía que utilizamos para documentar esta clase, y la cual puede ser consultada por ustedes. ¡Hasta pronto!